Buen día, ingenieros. En el video del día de hoy vamos a aprender a trabajar con la estructura de selección select. En el video anterior trabajamos con la estructura de selección if o estructura condicional if. En dicho video se les mencionó que existían otras opciones de estructuras de selección, como es el caso de la estructura select. A pesar de ambas ser estructuras condicionales, hay una diferencia bastante marcada entre las dos. En el caso de la estructura if, está desarrollada principalmente para pruebas lógicas, es decir, para hacer una comparación de valores. En el caso de la estructura select, su enfoque principal es crear una serie de casos para valores conocidos. Ahorita lo vamos a ir viendo mientras desarrollamos nuestra aplicación. Dicha estructura nosotros la vamos a desarrollar en un programa bastante útil, que es un convertidor de unidades como el que pueden ver en pantalla. Ahorita lo vamos a ver en ejecución. Aparte de conocer la estructura select, vamos a conocer nuevos controles como las listas, como son estas, un list box, y el cómo desarrollar un método completamente independiente de un control, o bien poder ligarlo a muchos controles al mismo tiempo. Bueno, lo vamos a hacer en base a 3 unidades en sistema métrico, serían centímetros, metros y kilómetros. Este programa nos va a permitir convertir de centímetros a metros o a kilómetros o viceversa. Funcionaría de una forma bastante sencilla. En una caja de texto de entrada vamos a ingresar un valor, ponemos un 10 por ejemplo, seleccionamos de las dos listas que tenemos, de centímetros por ejemplo a centímetros, y nos devuelve un valor en la caja de salida. Nos dice que al convertir 10 centímetros a centímetros serían 10. Convertir 100 centímetros serían 100. Vean que reacciona cuando damos clic en las cajas, en las listas, o cuando escribimos en las cajas. Aquí vamos a utilizar varios métodos, otra cosa que vamos a estar viendo aquí en el video del día de hoy. Vean, borro y se actualiza el valor. Si yo cambio aquí de centímetros a metros, nos dice que 10 centímetros apenas son 0.1 metros. Si tengo 100 centímetros es igual a 1 metro. Bueno, vamos a comenzar a trabajar. Como habrán visto, pues vamos a necesitar básicamente unos 6 controles. Vamos a iniciar un proyecto nuevo. Nuevo proyecto. Convertidor de unidades. Ya que tenemos cargado nuestro formulario, vamos a agregar los controles. Les decía, vamos a agregar controles list box. Vamos a tomar 2. Estos son listas de selección. Vamos a tomar cajas de texto y una etiqueta. Bueno, en este video vamos a hacer una ligera diferencia con anteriores. Aquí vamos a cambiarles de nombre a nuestros objetos. De aquí en adelante, cada ejercicio que hagamos vamos a procurar personalizarlos. Recuerden que por defecto traen un nombre. En este caso el nombre es listbox1. Yo le voy a poner LB para conocer que es un listbox. Y sería entrada. Guión bajo entrada, que sería la unidad de medida de entrada. Ahora voy a modificar la propiedad items, que serían los elementos de la lista. En este caso serían, le damos clic ahí y nos va a aparecer un cuadro para crear nuestra lista. Centímetros, metros y kilómetros. Damos OK. Ya tenemos nuestra lista. Ya si necesitamos agregar más unidades, pues las agregamos. Ahora, para facilitar nuestro trabajo, vamos a copiar y a pegar. Ahora ya tenemos
dos listas. El nombre del listbox 1 vamos a cambiarlo, lb-salida. Ven, conservan su nombre, lb entrada, lb salida. La caja de texto la vamos a acomodar y le vamos a poner nombre txt entrada. Ven que siempre manejo unas letras antes del nombre del control para poder identificar en qué control estoy trabajando. Txt entrada para diferenciarlo de lb entrada. Vamos a utilizar aquí una etiqueta, vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a ponerle aquí. En este caso el nombre no nos interesa. Vamos a el texto. Entrada. Aquí no es el nombre lo que se modificó, sino más bien el texto, para que el usuario sepa que aquí es donde va a ingresar los valores a convertir. Vamos a cambiarle el tipo de letra para que sea más vistoso. Un calibre 12 y en negrita sería suficiente. Distribuimos. Listo. Vamos a necesitar otra etiqueta y otra caja de texto para la salida o el resultado de la conversión. Vamos a seguir y le vamos a poner salida. Y a la caja de texto le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner txt salida. Ya tenemos nuestros objetos, tenemos nuestras dos listas, tenemos nuestras cajas de texto. Vamos a hacerle también un cambio a las propiedades del texto de las listas. Vamos a hacerlas más vistosas. Con eso es suficiente. Y un colorcito de fondo. Vamos a elegir un verde igual que el de ejemplo. Bueno, ya tenemos listo nuestra interfaz. Siguiente paso va a ser programar. Bueno, si queremos que quede igual que en el ejemplo, necesitamos que la conversión se desarrolle cuando seleccionamos una unidad de entrada, una de salida o cuando modificamos el valor de entrada. Para esto vamos a necesitar crear un método propio. De lo contrario, tendríamos que codificar lo mismo en cada objeto. Para crear nuestro método, tiene que empezar con comando sub y darle un nombre. Sería el nombre que nosotros queramos. Convertir. Y va a llevar paréntesis. Ya con eso tenemos creado nuestro método. Después nosotros podemos agregar ya sea argumentos, en el caso de requerirlos, en este caso no se van a requerir argumentos, o conectarlo con algún control. En este caso lo vamos a conectar con la caja de entrada, con la caja de salida, con la lista de entrada y con la lista de salida. El comando es handless, como aparece aquí, seguido de el nombre del objeto al que lo vamos a ligar y el evento. Vamos a seleccionar aquí de lb entrada su evento select index. Aquí está, select index change o cambio en el index. Ahorita explico más a detalle cómo es que trabaja. Vamos a hacer lo mismo para la lista de salida. Separamos con una comita, le ponemos lb salida punto el evento select index change cuando cambie la selección, coma txt entrada punto text change, que sería cuando el texto cambie. Con eso está bien. Bueno, vamos a ahora sí a comenzar con la estructura condicional. Lo primero que vamos a hacer sería absorber los valores.
Vamos a crear variables para absorber los valores de la caja de texto de entrada. La variable sería entrada y le vamos a poner de tipo doble porque pudiera llegar a tener decimales. Salida para el resultado. Bueno, en el caso de entrada va a adquirir su valor de la caja de texto. Text entrada y su propiedad texto. Para la estructura select sería la siguiente sintaxis. Select seguido del valor a analizar. Voy a salir aquí un poquito de la interfaz de la ventana de comandos. En nuestros cuadros de lista cada uno tiene 3 elementos: centímetros, metros y kilómetros, que son los factores que estamos contemplando. Se encuentran en un orden igual en las dos cajas. En este objeto les asigna automáticamente un número de lista, un número de índice, comenzando en el número 0, es decir, centímetros es el elemento 0, metros es el elemento 1 y kilómetros es el elemento 2. Así sucesivamente, si tuviésemos más elementos serían numerados 3, 4, 5, dependiendo cuántos ingresemos. Ese valor es el que vamos a utilizar para referencia. Cuando nuestro programa esté en ejecución, al momento de que nosotros seleccionemos algún número de índice, es decir, algún elemento de la lista, el programa lo comparará contra el elemento de la salida y hará la respectiva conversión. En este caso sería una conversión de 0 a 0. Les recuerdo, el número de índice o el número de lista es 0 al primer elemento, 1 y 2 al tercer elemento. Lo mismo sucedería con la caja de salida, si es que es el valor que vamos a tomar como referencia. En la ventana de comandos iniciamos con el comando select y le decimos qué valores vamos a analizar. Nosotros vamos a analizar primero la caja de entrada, que sería lbentrada punto selected index. Con esto estaríamos analizando el número de índice que se está seleccionando, es decir, el elemento que se está seleccionando. Para poder verificarlo, vamos a hacer una prueba. Vamos a ponerle case 1. Ponen 2 puntos y enter. Esa sería la sintaxis, sería select case, el elemento que se va a analizar, y después desglosarlo a través de casos. En el caso de que el valor seleccionado sea 0, ¿qué va a suceder? En el caso de que el valor seleccionado sea 1, ¿qué va a suceder? En el caso de que el valor seleccionado sea 2, ¿qué va a suceder? Comenzaríamos con el valor 0. Ponemos 2 puntitos y vamos a comenzar con un ejemplo. En el caso de que sea 0, le voy a pedir que haga un mensaje. MSGBox, que es algo con lo que ya estamos familiarizados. Claro que no va a quedar así, esto nada más es un ejemplo. Seleccionó centímetros. En el caso que sea 1, seleccionó metros. Les recuerdo que estamos tomando en cuenta nada más la lista de entradas. Damos play. Cuando yo seleccione alguno de estos elementos, se va a activar el evento change de index, es decir, se seleccionaría un índice distinto al que está actualmente. Si yo selecciono el primero, me aparece un mensaje: seleccionó centímetros. ¿Por qué? Porque tengo seleccionado el primer elemento, que sería el índice 0. Cerramos el cuadrito, le doy otra vez, seleccionó centímetros. Si yo cambio el valor a metros, seleccionó metros. Así funciona la estructura select.
En este caso, cada uno de nuestras listas tiene tres posibilidades: caso 0, caso 1 y caso 2, en el cual tendríamos que estar checando cada combinación. Case 2. Estas son todas las posibilidades para la entrada. Dentro de cada caso nosotros vamos a tener que checar las combinaciones para la salida. Es decir, aquí en el caso 0 vamos a activar nuevamente select y sería para LB salida. Y vamos a desglosar los tipos de conversiones. Les recuerdo que estamos dentro de LB entrada para el caso 0, es decir, cuando en la entrada hay centímetros seleccionados. En la salida serían los mismos tres posibilidades: caso 0, caso 1 y caso 2. Aquí debemos de tener mucho cuidado. Les recuerdo, cada estructura tiene un principio y un final. La estructura select case para sus casos 0, 1 y 2 de LB entrada terminan hasta abajo, a diferencia de la lista de salida. Esa se va a repetir 3 veces. ¿Por qué? Porque va a repetir las posibles combinaciones cuando yo quiera convertir de centímetros a centímetros, de centímetros a metros, de centímetros a kilómetros. Ese fue apenas el primer caso en la lista de entrada y se repasan los 3 casos en la lista de salida, es decir, las 3 posibles combinaciones con 0, 0, 0, 1 y 0 y 2. Después, en la lista de entradas, al seleccionar metros, sería una combinación más. Sería de metros a centímetros, de metros a metros, de metros a kilómetros. Por eso es que se repite. Aquí en cada caso la diferencia es que vamos a poner un factor de conversión. Por ejemplo, en el caso 0 sería de centímetros a centímetros. Vamos a comparar el valor de la entrada y en este caso pues lo vamos a mandar directo. Salida va a ser igual a entrada. Estaríamos convirtiendo de centímetros a centímetros. No hay que aplicar ningún factor de conversión. Vamos a reflejarlo en las cajas de texto. Nos vamos después del end select para poder imprimirlo en la caja de texto. txt salida punto text va a ser igual a salida. Vamos a probar lo que llevamos de programa hasta el momento. De entrada un 10, de centímetros a metros no hace nada, pero de centímetros a centímetros nos da la conversión de 10 centímetros. Si nosotros cambiamos aquí el valor, como todos los tenemos conectados al mismo método, automáticamente la salida cambia de 100 a 100. Si yo le borro me da un 10, si le agrego más ceros me da más ceros, siempre y cuando el factor de conversión ya esté predeterminado, como en este caso de centímetros a centímetros, ya que de centímetros a metros todavía no lo tenemos contemplado. Así es que vamos a seguir programando. Siguiente, seguiríamos en el caso 0 de la lista de entradas, es decir, en centímetros, para convertir ahora en metros. Entonces sería la salida, recuerdo la salida es la variable que creamos, va a ser igual a la entrada entre 100. Ese es el factor de conversión. 100 centímetros hacen un metro. Ahora vamos a probarlo para que puedan ver lo que va a pasar. Ya tenemos ahora dos posibilidades. Si yo le pongo aquí 10 centímetros a centímetros, me da una salida de 10 centímetros. Si yo pongo 100 centímetros a centímetros, me da una salida de 100 centímetros. Si yo cambio aquí en la lista de salida a metros, me da 1, es decir, si entran 100 centímetros, tendremos una salida de 1 metro. Vamos a continuar.
Por último, para el caso 0 de la lista de entrada, sería salida igual a la entrada sobre 100.000. 100.000 porque se supone que cada kilómetro tiene 1000 metros y cada metro tiene 100 centímetros. Probamos. Que marco un error por el espacio que le dejé. Centímetros a centímetros, a metros y a kilómetros. Vean que los otros no tienen nada programado, por eso es que sigue apareciendo ceros. Solamente la conversión de la caja de entrada en centímetros, a metros y a kilómetros son las que responden. Hasta aquí ya queda lista la primera parte. Para el caso 1 de la lista de entrada tendríamos que repetir. Nos vamos donde dice caso 1, escribimos otra vez select, aclarando que la sentencia select anterior ahí termina, aquí ya sería una nueva. Select case, nuevamente sería lista de salida, punto select index, es decir que sería el número de índice de la lista, y vean que sale otra vez su end select, ya sería una estructura completamente diferente a la que vemos acá atrás. Otra forma en la que se le conoce a esto son estructuras anidadas. ¿Por qué? Porque serían estructuras condicionales dentro de una estructura condicional. Nuevamente sería case y otra vez sería 0, case 1 y case 2. Y aquí la voy a copiar para hacerlo más rápido y me la llevo al siguiente caso, que sería el caso 2, o es decir metros en la lista de entrada convertidos a caso 0, 1 y 2 en la lista de salida, es decir, de kilómetros a metros, de kilómetros a centímetros, de kilómetros a metros y de kilómetros a kilómetros. Nos regresamos al que teníamos aquí arriba. Caso 1, es decir, de metros a centímetros. Salida va a ser igual a entrada por 100. Es decir, un metro equivale a 100 centímetros. Vamos a verificar. Vamos a ingresar un metro y convertirlo a centímetros. Un metro es igual a 100 centímetros. La siguiente, que sería conversión de 1 a 1, es decir, de metros a metros, sería salida igual a entrada, así, nada más, es decir, un metro es igual a un metro. En el siguiente sería salida es igual a entrada entre 1000. ¿Por qué? Porque sería conversión de metros a kilómetros y se requieren 1000 metros para hacer un kilómetro. Probamos nuevamente. Ponemos un metro a centímetros son 100, a kilómetros son, a metros perdón, son 1 y a kilómetros son 0.001. Es decir que si tenemos 1000 metros sería un kilómetro. Ya tenemos lista la segunda parte y vamos por la última. Primera sería conversión de kilómetros a centímetros. Vamos a poner salida va a ser igual a la entrada por 100.000. De una vez vamos a hacer los otros. Sería aquí la conversión de kilómetros a metros. Sería salida igual a entrada por 1000, que sería conversión de kilómetro
que equivale a 1000 metros. Y por último sería conversión de kilómetros a kilómetros, donde la salida es la entrada, es decir, no ocupa factor de conversión. Kilómetro es igual a kilómetro. Aquí ya tenemos completo nuestro programa. Vamos a probar todas las conversiones. En una entrada de 100 centímetros a centímetros son 100 centímetros, a kilómetros es 1 kilómetro, de centímetros a kilómetros son 0.001 kilómetros, de metros a kilómetros o de metros a centímetros serían de 100 metros es igual a 1000 centímetros. Bueno, hasta aquí le dejamos con este video, espero les haya gustado y les sea de utilidad.